Mi nombre es Fabián Arari, yo soy miembro de Vía Socialista y lo que venimos a hacer básicamente es presentar un programa para la salida de la crisis argentina. No solamente es un programa para la salida de la crisis argentina, sino además es un programa para convertir a la Argentina, por decirlo así, en otro país. En un país diferente del que conocemos y del que hemos conocido hace unos 70, 80 años. Incluso un país diferente al país que fue creado, es decir, al país tal como fue creado. Y esto no tiene simplemente que ver con una cuestión de, bueno, porque acá dice socialista, acá quiere que, digamos, la idea de que gobiernen los trabajadores, o la cuestión de clase, que hay una cuestión ahí, sino una cuestión, si se quiere, hasta en términos técnicos. Es decir, tratar de entender por qué la Argentina está como está, si la crisis es una crisis coyuntural o es una crisis episódica, o hay algo en la forma, hay algo en la estructura de la Argentina, hay algo en la forma en la cual la Argentina funciona, que hace que cada tanto, uno podría decir cada 10 años, la Argentina estalle o se derrumbe. Y que cada recuperación sea más precaria que la anterior. O sea, que cada vez estamos peor. Lo primero que pensé es mostrar este gráfico. Hay dos gráficos que yo quería mostrar. Hay varios, ¿no? Pero digo que empezar por estos dos. Para empezar a desandar todo esto y ver un diagnóstico. Lo que vemos, ¿qué es este grafiquito? Este grafiquito es un gráfico del índice Nikkei, pero lo que importa de esto, no vamos a meter en cuestiones técnicas, lo que importa de esto es que si uno mira los ciclos de las caídas, ¿no? Uno piensa 2002, 2008, hasta 2014, ahí falta 2018, ¿no? Una muy fuerte, ¿sí? En el 90, 91. Si uno más o menos mira esos años, se va a dar cuenta que son los años en los cuales también la Argentina está mal, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la Argentina se cae cuando el mundo tiende a caerse, la Argentina también sufre la crisis. Pero cuando uno mira este gráfico, que tiene que ver con básicamente el PIB per cápita, es decir, la capacidad de generación de riqueza de cada país, lo que uno ve es que en los años en los cuales el mundo tiende a crecer, que es los años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo crece, la Argentina describe una línea muy descendente, que es la línea negra. ¿Sí? Lo voy a poner ahí para que se vea mejor. Ahí, se supone que tenía que ser. Ahí se ve mejor. Bueno, la línea negra es la línea de la Argentina, digamos del PIB per cápita argentino. Es decir, cuánta riqueza se produce es una aproximación a la productividad de la Argentina. Es decir, la Argentina cae. Cuando el mundo se cae, la Argentina cae. Cuando el mundo, digamos, va en ascenso, la Argentina se cae. Entonces acá hay algo que es propio de la Argentina, por decirlo así, no le podemos echar la culpa al mundo. Pero además hay algo más interesante en este gráfico que está mostrando, y vamos a seguir mirando algunos de estos gráficos, que la decadencia, por decirlo de la Argentina, no es reciente, sino que hay una línea que viene de muchos años. ¿Sí? Podemos mirar otro gráfico más. Y esta es la diferencia del PBI de la Argentina con el PBI de Estados Unidos. Es decir, el volumen de un gráfico, acá el problema no es que el tamaño de la norteamericana es más grande que el de la Argentina, sino que el tamaño de la economía norteamericana es cada vez más grande que el de la Argentina. Es decir, lo que está mostrando es que la Argentina se estanca.
que no mantiene una distancia uniforme con Estados Unidos. ¿Se entiende? Básicamente, lo que se está mostrando, es que la economía argentina no crece, ¿sí? En términos internacionales, es decir, en comparación con otros, ¿sí? Acá comparamos a la Argentina con Canadá y Australia, ¿sí? En algún momento se decía que Argentina iba a ser como Canadá y Australia. En relación a Canadá y Australia, la Argentina se va distanciando cada vez más. ¿Entiendes? Es decir, tomemos lo que tomemos, lo que estamos viendo es que la Argentina, desde hace muchos años, ¿sí? Uno podría pensar en la década del 50, lo que les voy a pedir es un poco de paciencia en las transiciones de las diapositivas, porque los tengo muy dispersos. Este es otro de los gráficos que vamos a ver, y este gráfico es la productividad argentina en relación a la productividad de los Estados Unidos, del 63 hasta el 2013. ¿Sí? Y lo que vemos es que la productividad argentina cae y se estanca. O sea, la productividad argentina es un 20% de la productividad norteamericana. Y eso la Argentina no puede acercarse. Se dan cuenta de la distancia. Y esto, como digo, viene desde el año 40, fines de los 40, hasta la actualidad. Que es por trabajador. Es hora, trabajador, producto. Por eso, entonces es per cápita. Claro, la productividad siempre es per cápita, porque correcto. Eso, el propio concepto es eso. Y eso es la productividad general, o sea, no es simplemente por RAP, ¿sí? Bien, ven que esto es... Después, otro elemento más, ahora vamos a ver, y es, ¿qué es lo que la Argentina exporta? Y si ustedes ven, lo rojo es producción, digamos, de lo que se llama manufactura de origen industrial, que tiene un pequeño salto a fines de los 70 y se queda ahí. Y como ustedes ven, desde el año 62 hasta el 2012, y hasta hoy día también, la Argentina exporta en un 70% productos agrarios, ¿sí? Y el otro 30%, en realidad, en otro momento lo discutimos, ¿sí? Cuando uno ve lo que importa, son manufacturas. Lo gris son manufacturas, ¿sí? Es decir, y esto también, esto viene del 80 hasta el 2010, lo podemos ir más atrás también, tengo otro gráfico, pero ¿sí? Básicamente la Argentina exporta productos agrarios e importa manufacturas. ¿Para qué muestro todo esto? Para explicar que el problema de la Argentina no se le puede atribuir, este problema que tiene Argentina no se le puede atribuir a ningún gobierno en particular. Acá, como yo digo siempre, no es un problema zoológico. O sea, ni es el gato ni es la yegua. ¿Sí? Es decir, si uno mira, estas variables atraviesan todos los gobiernos. La Argentina tuvo gobiernos democráticos, gobiernos civiles proscriptivos, gobiernos militares, gobiernos peronistas, radicales, liberales, de todos los colores. Y esto no se modifica. Por lo tanto, acá no es un problema de quién está gobernando en el sentido de el personal, sino hay una economía que funciona de determinada manera. Y, digamos, venga quien venga, esto sigue funcionando así. ¿Qué es eso que funciona así? ¿Sí?
podemos seguir tomando variables, ¿sí? Por ejemplo, la pobreza. En el 89 tenemos un 47, Menem la lleva al 16, después la vuelve a llevar al 27. En el 2003, entre 2001 y 2003, estalla en el 54%, se la baja al 26%, vuelve en 2015 al 30%. Y ahora estamos en el 40%. ¿Qué quiero decir esto? Que, digamos, hemos estabilizado una pobreza de piso del 30%. Es decir, del cual no podemos bajar. Es decir, el kirchnerismo en su mejor momento llegó a un 27%, es decir, al peor momento de Menem. ¿Sí? Y ahora estamos en el 40%, es decir, en una tendencia ascendente, en realidad 40 mal medida, pero no importa. Lo que quiero decir es, la Argentina se va estabilizando en variables donde cada vez se va, digamos, va empeorando, se va degradando. Lo mismo, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, el trabajo en negro. Fíjense que si miramos el trabajo en negro, hay una tendencia creciente desde la dictadura militar, con un 24% hasta el 41% en la crisis del 2001, y bajo el kirchnerismo se baja a un 37%, es decir, bajo el kirchnerismo, que se supone que uno tenía todos los commodities y todo el viento de cola, se llega hasta el peor momento del menemismo, o sea, hasta el 99, en el empleo en negro. Otra vez, es una tendencia de la economía argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los gobiernos siempre está peor que el anterior. ¿Sí? Lo mismo si tomamos la diferencia salarial entre trabajadores registrados y no registrados, o sea, empleo en negro y empleo en blanco. Vemos cómo sube de un 30 a un 50%. Y es una tendencia, como digo, que atraviesa a todos los gobiernos, desde el año 74 hasta el 2014. ¿Sí? Es decir, hay una tendencia, bueno, lo último, el salario. Eso que está en la puntita arriba es el salario del 74 y la puntita abajo es del 2014. Como ustedes saben, el salario no hizo sino bajar en todo este tiempo, pero no importa. Lo que estoy mostrando es que hay una degradación salarial en 40 años, ¿sí? Que no depende de los gobiernos, porque acá tuvo el último gobierno de Perón, los militares, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duarte y Kirchner. Sin embargo, la tendencia con sobresaltos es a la baja salarial. ¿Sí? Es decir, digamos, hay una baja y quien sube el salario nunca lo puede subir más allá del ciclo de su anterior. ¿Se entiende? Es decir, hay una tendencia general a la degradación de la economía argentina y por lo tanto de la sociedad argentina. Una degradación que nos acompaña, como digo, hace por lo menos 70 años. Entonces, primera conclusión. Hay algo que está funcionando mal en la estructura económica argentina y que no depende, otra vez, de si tal o cual político dice o hace tal o cual cosa. Y hay una unidad en todos los gobiernos que tuvo la Argentina en mantener este esquema. Es decir, hay un esquema que funciona de determinada manera y hay gobiernos que, pese a sus diferencias, yo no digo que sean todos iguales, pero han mantenido esto. No lo han cambiado y no han buscado cambiar esta matriz. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema central, ¿sí? Que hace que esto se degrade y hace que cada tanto la Argentina vaya estallando.
Vamos a ver el problema de esta forma. Vamos a ver primero estos gráficos y después vamos a ver el resumen, digamos. ¿Qué es esto? Esto es la balanza comercial del sector primario, es decir, los dólares que entran o salen, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con lo que se llama el sector primario, o sea, el agro y la agroindustria. Y lo que estamos viendo es que esto va del 62 al 2014 también, 2015, perdón, que el agro provee a la Argentina de dólares, ¿sí? Es decir, la Argentina tiene una rama de la, su economía que es muy competitiva, que es el agro, ¿sí?, que surte a la Argentina de dólares, ¿sí? Y después tiene otra rama, o mejor dicho, otro conjunto de ramas, que es la industria, que acá lo que vemos es que por el contrario es deficitaria. Y no es deficitaria de ahora, esto va del 80 al 2014, que siempre fue deficitaria. Por lo tanto, esta industria, esta industria argentina no solo no trae dólares, sino que requiere dólares, y cada vez más, ¿sí? Es decir, acá tenemos los superávits, digamos, ahora vamos a... Es decir, es una industria que, un sector de la economía que requiere que se lo esté sosteniendo todo el tiempo. Lo que nosotros llamamos la burguesía planera. Muchas veces se dice que el problema en la Argentina son los pobres que reciben planes, que son obreros, que reciben planes, y bueno, la Argentina gasta mucho en planes. Eso es mentira. Solamente en términos de transferencia directa, de transferencia económica directa, el Estado transfiere 3 veces más a los empresarios que a la asistencia social. Lo que nos habla no solamente que los verdaderos planeros son los empresarios, sino además cuál es el objetivo del Estado, sostener a quién, ¿sí? ¿Por qué hay que sostener a estos empresarios? Por esto que vemos acá. Es decir, son ineficientes. No pueden vender en el mercado. Nadie nos quiere comprar lo que nosotros producimos. Y entonces esta gente sigue produciendo igual y hay que sostenerla. Alguien puede decir, bueno, perfecto, entonces, con lo que sacamos del agro, sostenemos la industria. Bueno, veamos esto. Este es, si se quiere, la comparación entre lo que se pierde por la industria y lo que se gana por el agro. Y, como ven, la industria, si ven, voy a poner, esto es muy importante, por eso lo voy a ver si lo puedo meter en diapositiva. No me deja, ¿qué pasa? Ahí está. Me estoy escuchando de nuevo. ¿Quién es ese que habla? Ahí se ve. Fíjense, lo rojo es lo que es la industria deficitaria y el azul es el agro superavitario. Es decir, el agro no alcanza para sostener a toda la industria. No alcanza. ¿Sí? Es decir, el hueco es muy grande. ¿Y eso con qué se cubre? Bueno, se cubre o con deuda externa, o con inflación, y más que baja salarial. O sea, para sostener ese déficit hay que bajar los salarios, ¿sí? Provocar empleo en negro, como el que vemos. Una cuestión interesante sobre el empleo en negro. Los empresarios que emplean en negro, si nosotros sumamos los no aportes de cargas sociales, ¿sí?,
Vieron que muchos empresarios se quejan de que hay muchos impuestos en la Argentina, ¿verdad? Bueno, lo que no dicen es lo que ellos se ahorran por no pagar. Cuando ellos no pagan cargas sociales, si uno toma el ahorro en cargas sociales y uno toma la diferencia salarial entre el empleo en blanco y el empleo en negro, la suma que da, presten atención, es de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. Toda la exportación de soja por año. O sea, ahí tenemos una pampa. Con lo cual está mostrando las transferencias que se hacen, ¿sí?, hacia el empresariado de parte del conjunto de la economía. ¿Sí? Y muestran el grado de ineficiencia de esta gente, porque solamente, estoy calculando eso, solamente de los empresarios que tienen empleo que emplean en negro y solamente por diferencia salarial y no aporte de cargas patronales. Hay toda una serie de otros tipos de transferencias que nos llevarían a lo que nosotros hemos estimado que son más o menos el 70% del presupuesto nacional, que se usa en eso, en diferentes transferencias al empresariado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un primer problema de la Argentina. Esto hay que sostenerlo. Y ahí empiezan... ahí voy. ¿Por qué se sostienen esas industrias? Ahora, ahí vamos. Esperá que termino todo. Ahora, nosotros tenemos este problema que nos va generando otro conjunto de problemas. Como digo, en primer lugar, la baja salarial, la desocupación. La desocupación es muy interesante en la Argentina porque explota la desocupación. La desocupación explota por varias razones. Hay una razón que tiene que ver con que para poder tratar de ponerse a tono con la industria mundial, los empresarios argentinos, digamos, racionan sus empresas, se traen maquinaria, hay muchas empresas que en la competencia quiebran, es decir, se produce esa concentración y centralización del capital en la Argentina para estar con la competencia. Es decir, empresas que para competir traen maquinaria, expulsan mano de obra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En ciertos países donde eso se produce, como esa concentración y centralización del capital, o como esa, si se quiere, racionalización del capital, produce que ese capital siga compitiendo, se expulsa mano de obra, pero algo de esa mano de obra que se expulsa se vuelve a contener por la expansión de la industria, porque esa industria produce más, ¿sí? O genera, además de producir más, genera contagio en otras ramas, ¿se entiende? Yo produzco acero muy competitivamente, bueno, obviamente tendré una mejor industria automotriz, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Obviamente eso no impide que haya una expansión del desempleo a nivel mundial porque se retiene algo de eso, pero en otra parte no, ¿sí? Ahora, en la Argentina eso se agrava. ¿Por qué? Porque la Argentina los empresarios argentinos hacen el trabajo de racionalización y por lo tanto expulsan gente de la fábrica, pero como siguen sin ser competitivos, entonces la producción no se expande. Y entonces no pueden retener una parte de eso para otras cosas o para otras fábricas. Entonces el fenómeno de la desocupación en la Argentina se torna muy masivo, mucho más masivo de lo que sería en otros lugares. Por eso tenemos la gran desocupación crónica en la Argentina. Y obviamente eso repercute en bajas salariales, en empresarios que, como digo, no pueden competir y entonces lo que hacen es tomar mano de obra en condiciones, por decirlo así, por debajo de las que son usuales, ¿no? Porque de otra forma no pueden competir. Eso también genera, como tenemos una industria que no funciona y no podemos venderle nada a nadie, que el trabajo argentino no valga nada, ¿sí?
¿Y eso genera qué? Y genera una tendencia a la devaluación monetaria, porque la moneda representa el producto del trabajo, por decirlo así, la productividad. Si uno tiene una productividad muy baja, la moneda tiende a devaluarse. Más allá de efectos, de elementos que puedan acentuar la devaluación, como el déficit fiscal, la emisión, digamos, sin respaldo, ¿sí? Pero la base de todo eso es básicamente que el trabajo argentino no tiene valor internacional. Ese es el gran problema. Es decir, pierde valor frente al mercado mundial. Y eso se ve, por ejemplo, también en, yo decía, el agro no puede sostener a la industria. ¿Por qué? Por lo que vimos ahí, pero también por este cuadrito. Este cuadrito es la participación argentina en el mercado mundial desde 1948 hasta el 2010. Fíjense, en el 48, ¿sí?, la participación argentina está cerca del 3%, y después se desploma hacia los años 70 hacia el 0,5% y se queda ahí. Es decir, la Argentina va decreciendo su participación en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país agrario y a medida que pasa el tiempo se incorporan otras ramas a la economía mundial. ¿Sí? Es decir, en el siglo XIX, fin del siglo XIX, teníamos el sector agrario, el carbón, algunas máquinas, la industria metalúrgica que recién empezaba, la industria automotriz no existía, ¿sí?, la textil, alguna más, pero el agro tenía un peso muy importante. Después, a medida que avanza el siglo XX, tenemos la industria automotriz, después tenemos la industria de la energía eléctrica, después de la Segunda Guerra Mundial ya tenemos la industria espacial, después tenemos la industria de la computación, después, en fin, se va achicando, el agro va siendo un renglón cada vez menor del mercado mundial. Entonces, si uno se dedica solamente al agro, y obviamente va a aparecer eso, que va a perder posiciones. Y por lo tanto, otra vez, por un lado, el agro pierde renglones y no puede sostener al conjunto de la economía, pero por el otro, el agujero se hace cada vez más grande. ¿Por qué? Porque la industria no avanza. Voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Mi vieja se operó de la columna y, bueno, quedó con una cierta escoliosis. Y ella quería comprarse un espaldar. ¿Usted sabe lo que es un espaldar? Es como sí, como un arnés que pone derecho así la espalda, ¿no? Entonces fuimos al traumatólogo, porque ella quería la cuestión estética me parece muy bien, ¿sí?, que quiera mostrarse erguida. Entonces fuimos al traumatólogo y el traumatólogo le dice que el espaldar le va a atrofiar, va a hacer que cada vez esté más encorvada. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el espaldar en realidad te pone derecho, ¿cómo va a terminar más encorvada? Y lo que le explicó el traumatólogo es que cuando uno tiene un espaldar, los músculos descansan y se atrofian, no funcionan. Entonces, cuando uno se saca el espaldar, uno se encorva más todavía. Que lo mejor siempre es, digamos, que los músculos estén obligados a trabajar, ¿sí?, para que pueda mantener cierta posición. Esto es lo mismo, ¿sí? La plata que se le da a la industria no es plata que va hacia un aumento de la productividad. Es plata, por decirlo así, como uno le da plata al tío borracho o al primo adicto. O sea, es plata, digamos, que lo único que hace es reproducir la ineficiencia, que es lo que vimos, ¿sí?, en la diferencia de productividad y la diferencia de PBI. Es decir, uno le da plata a los empresarios, los empleados caen más ineficientes. Por lo tanto, el agujero se agranda, no se achica. Entonces tenemos un agujero cada vez más grande y un tapón cada vez más chico, porque un tapón es la renta agraria. Si se achica la renta agraria, tenemos otro tapón, que es la deuda externa. Vamos a pedir plata, ¿sí? El problema con pedir plata es que, bueno, dependemos de que nos piden, que nos presten, y eso también entra en crisis, porque hay muchos que piden que quieren que les presten, de vez en cuando sale una crisis de la deuda, y, digamos,
no nos prestan más o tienen los préstamos. Por ejemplo, Macri hasta el 2018 creía que le iban a prestar ad eternum, según una devaluación, una crisis en la bolsa norteamericana, así que digamos una crisis en las bolsas generales, le dejaron de prestar, perdió el gobierno. Es decir, este mecanismo de prestarme que sigo tiene un límite, ¿sí? Lo mismo le pasó al kirchnerismo cuando quiso volver a pedir préstamos al Club de París alrededor del 2012-2013. Bueno, se frenó eso. Ahora parece volver, pero eso también es precario. Y también eso se va achicando y cada vez se necesita más. Si uno piensa, por ejemplo, en la plata que pidió la dictadura, cuando la dictadura estatiza la deuda, digamos, que parecía un fangote de plata, y uno mira la plata que se viene pidiendo ahora en los últimos 10 años, bueno, es mucho mayor. Entonces, la deuda, y ahora, digamos, la deuda, como digo, es un elemento también de tapón, pero que no alcanza. Y el elemento tapón que se viene utilizando sistemáticamente, como digo, es las condiciones de vida de la población. ¿Sí? La baja del salario, el salario negro, la precarización, los planes sociales como sustitutivos del trabajo asalariado o la economía popular, que son en realidad formas de precarización del trabajo. Como por ley está prohibido tener a alguien trabajando 10 horas, no pagarle cargas sociales y no tenerlo en blanco, no darle vacaciones ni jubilación, yo digo que es economía popular. Entonces lo tengo acá trabajando, digamos, le pago lo que se me canta y esa persona no tiene ni estabilidad laboral ni nada por el estilo. Bueno, esas formas son formas de precarización, que después derivan en un grafiquito solo acá. Un grafiquito, porque estos son los subsidios del Estado. Y lo negro es el subsidio a los capitales privados. Fíjense cómo subió los subsidios a los capitales privados desde el 96 hasta el 2010. ¿Sí? Y eso otra vez, pasaron 4 gobiernos, todos fueron subiendo los subsidios al capital privado. ¿Sí? Bueno, digo, esta degradación de la vida genera una degradación general. La degradación del trabajo, la degradación del salario, genera una degradación general. Genera una degradación en la vivienda, genera una degradación en la salud, una degradación en la educación, una degradación en la vida misma, la inseguridad. La inseguridad del año 71 hasta la actualidad se multiplicó de 270.000 delitos por año denunciados a 1.500.000. Y eso significa, alguien dice, bueno, pero la población creció. Perfecto. Eso implica que se multiplicó por 4. Por 4 el delito por habitante. Yo siempre cuento, acá hay gente que tiene algunos años más que yo, muy poco más que yo, somos todos jóvenes. Siempre cuento que mi primer video, el primer video en el que aparezco, tengo 1 año, porque yo tenía un vecino que tenía una Super 8. Y en ese video yo aparezco en la calle, en Paternal. Mi abuela vivía en Paternal, enfrente de la cancha de Argentino Junior. Algún día les contaré, yo veía los entrenamientos de Maradona. Y estuve además ahí nomás de ser el sobrino de Cital Pigner. Bueno, decía, aparezco en la vereda con eso que el aguafuerte porteña de Roberto Art decía, la silla en la vereda. Los vecinos sacaban la silla de la vereda y mi viejo no estaba, yo estaba ahí caminando por la vereda con los vecinos en la vereda, ¿no? Plena tarde, salían a tomar mate a la vereda. Bueno, eso creo que acá, en Mar Azul, algo se conserva, pero ustedes se dan cuenta, saben que en las grandes ciudades eso es inexistente. Y nadie va a dejar un chico suelto en la calle,
¿sí? A la 1 de la tarde. Bueno, eso existía, ¿no? Eso existía en Buenos Aires. En Buenos Aires no existían las rejas. En Mar del Plata tampoco. En las grandes ciudades no existían las rejas. Cuando yo era chico, eso no existía. Hoy, obviamente, sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que la vida se va degradando, la vida social se va descomponiendo. Nos acercamos cada vez más a un escenario de barbarie. Esto parece una cosa apocalíptica lo que yo estoy diciendo, pero si yo le contaba a alguien hace 30 años que la Argentina iba a hacer esto, no me lo creía. Voy a dar otra anécdota familiar más antes de pasar a la solución, porque estamos con el diagnóstico, pero mis viejos en los 80 viajaron a Brasil y cuando volvieron yo presencié una conversación de mis viejos con amigos y mi vieja estaba espantada, y había ido con unos tíos y decía, no sabés lo que es Brasil, es terrible, es horrible. Uno se sienta en un restaurante y te vienen a pedir, dice, ¿no? Es decir, es una cosa, claro, inconcebible. Hoy, cualquiera que se va a un café en cualquier ciudad del país, se va a encontrar con por lo menos 2 o 3 veces viene alguien a pedir y el pobre mozo empleado del restaurante se tiene que pelear, es una situación muy incómoda. Y algunos Café Martínez, por ejemplo, ya tienen seguridad. Ya ponen seguridad para eso. Ya hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Bueno, ni hablar de todas las cosas que ustedes ven por los diarios. Pero lo que estoy diciendo es, hay una degradación muy fuerte de la vida. Mi vieja hace 30 años le parecía completamente imposible que cuando uno comiera a alguien le viniera a pedir. Y probablemente a nosotros nos parece imposible cosas que de acá a 30 años van a ser posibles. Eso es lo más grave de todo. O 20 años. ¿Sí? Es decir, nosotros no nos imaginamos qué puede pasar en la Argentina si sigue así. Y todo dice que, en principio, esto va a seguir así. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Hay un atisbo de solución que aparece por todos los medios, que se llama Milei, que dice tener una solución, ¿no? ¿Y cuál es la solución de él? Bueno, la solución de él es esta, miren, vamos a mostrarla. La solución de él es esta. Él dice, volvemos acá. Ahí tenemos todo un déficit, ¿verdad? Bueno, extirpamos ese déficit y se acabó. O sea, liquidamos toda la economía argentina que no es agraria. Y listo, no tenemos más problema. Bueno, es complicado, porque ¿cuál es el problema? Y bueno, que eso que está en rojo es la vida de millones y millones de argentinos. O sea, a Milei le sobran 40 millones de argentinos. Como poco, o sea, sí. Digamos, en un cuadro de Excel es muy sencillo, ¿sí? Es decir, borro el déficit y se acabó. Pero, digamos, detrás de ese déficit hay millones y millones de personas. Ni hablar de todo el empleo estatal, los planes sociales que vos querés sacar, es la vida de millones de personas. La pregunta que uno se hace es, ¿qué vas a hacer cuando esa gente no se resigne a morirse? O sea, se resista a eso que vas a hacer. Y tenés que provocar un genocidio. O sea, si Milei realmente quiere hacer lo que quiere hacer, yo creo que no, porque hay algo que se llama el teorema de Baglini. Hay un diputado radical que se llamaba Baglini que decía que a medida que uno se acerca al poder, que la radicalización del discurso es inversamente proporcional a la cercanía con el poder. O sea, cuando uno se va acercando al poder, digamos, va siendo cada vez más moderado, ¿no? Y uno lo ve a Milei, ahora dice que no va a sacar los planes sociales, obviamente
¿no? Es decir, por eso digo, no creo que él lo haga, pero si él lo hiciera, y vamos a la guerra civil. Es decir, él simplemente para hacer eso tiene que salir con el ejército y empezar a fusilar a todo el mundo. Es decir, no queda nadie acá, o expulsarlos. Lo cual es muy difícil porque la desventaja para Milei, la Argentina tiene una ventaja que es mal aprovechada, pero para Milei sería una desventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene Argentina? Argentina tiene la ventaja de que puede recibir inmigración. Yo quiero decir esto, en una economía que funciona, la migración es una bendición. Si ustedes se ponen a mirar, todo lo que decían Alberdi, Sarmiento, Mitre, decían, la Argentina es un desierto, hay que poblar el desierto. Y por lo tanto estaban pidiendo que vengan inmigrantes. De hecho, básicamente la Argentina despega, entre otras cosas, por la inmigración, es decir, el impacto poblacional. ¿Sí? Si no, la Argentina no hubiera recibido la inmigración que hubiera recibido, hubiera sido uno de los países más pobres de Latinoamérica. Ahora, esa bendición hay que saber usarla. ¿Sí? Si uno tiene una economía pujante, esa migración se transforma en una bendición. Si uno tiene una economía que no funciona, y eso se transforma en bolsones de pobreza. Pero al margen de esto, lo que digo es, para Milei eso es una desventaja. ¿Por qué? Porque si la Argentina fuera, vamos a poner, un país limítrofe, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, que son Brasil, bueno, toda la gente que te sobra la expulsás a otro país y se acabó. Pero la Argentina no puede hacer eso. Entonces, no tiene esa válvula de escape como tiene otros países. Es decir, yo en Paraguay puedo hambriar a las personas, total, se van. O sea, uno en Paraguay tiene dos alternativas. O pelea contra el gobierno o se va. Bueno, mucha gente se va. Entonces, digamos, es una ventaja que tienen los gobernantes paraguayos. La Argentina no tiene esa ventaja, por decirlo así. Ventaja entre comillas, ¿no? Digamos, si vos expulsás gente, no, la tenés que enfrentar. Entonces, digamos, esa solución Milei es muy precaria. La otra alternativa, yo creo que en realidad Milei está para armar un consenso liberal. Es decir, Milei propone medidas muy extremas para hacer cosas un poco menos extremas, pero que sean, digamos, para propiciar un ajuste fuerte. Otra vez, no el ajuste que propone Milei, pero sí un ajuste fuerte. Entonces, es interesante porque cualquiera que suba, de cualquier signo político, va a hacer un ajuste muy fuerte y va a decir, bueno, ¿qué querés? ¿Querés que haga lo Milei? O sea, cualquiera que haga algún ajuste va a parecer un progre frente a Milei, ¿no? Que es un poco la historia argentina. Es decir, frente al 89, Menem parecía un superhéroe frente a la hiper del 89. Frente al 2001, los Kirchner parecen unos superhéroes. Y así vamos, vamos de desbarranco en desbarranco. Bueno, esa solución no va. La otra solución es mantener todo como está, que ya sabemos en qué termina. ¿Sí? Es decir, que es como estamos. Manteniendo todo como está, es como está. De hecho, Macri no modificó absolutamente nada de las variables económicas que él heredó. Es más, él puso más plata en planes sociales, ¿sí? Con la famosa Carolina Stanley. Con lo cual, digamos, como bien le han dicho a él, era un kirchnerismo con buenos modales. Uno no sabe qué significan los buenos modales, pero digamos que ha mantenido la línea, eso es cierto. ¿Y con respecto a la deuda? Bueno, es la deuda que quería tomar Cristina y que no pudo tomar. Y que ahora están tratando de tomar de nuevo. ¿Sí? Pero te pregunto, ¿45.000 millones quería tomar Cristina? Y era lo que necesitaba tomar. Si el déficit que tenía la Argentina era ese. Pero a Cristina no se lo hubieran dado. Pero una cosa es que no se lo den y otra cosa es que no lo quiera tomar. Porque ella mandó a Kicillof a negociar una deuda. Y de hecho, cuando la Argentina quería regularizar la deuda con los holdouts, tenía que ver con después tomar deuda. Pero además es otra cuestión. La deuda está para tapar. ¿Para qué estaba la deuda? Para esto. Y de hecho, Macri tomó deuda y no pagó.
Y ahora la Argentina tampoco está pagando. Entonces la estrategia es la misma. Vos podés sacar de la soja, como sacó Néstor y Cristina, o podés sacar de la deuda porque a Macri se le acabó la soja. ¿Se entiende? Y ahora tenés una soja un poco más alta, pero no te alcanza, vas con la deuda. Es decir, el esquema es el mismo. La diferencia es de dónde sacan la plata. Y de dónde sacan la plata no depende de su concepción filosófico-política, sino depende de una cuestión contable. Si tengo la soja a 600 dólares, bueno, saco de ahí. Si tengo la soja a 400 dólares, bueno, pido plata. ¿Se entiende? Bien. Decía, el esquema, ya sea el esquema, digamos, pro-kirchnerista, o kirchnerista, nos lleva a esto. De todas maneras, en términos coyunturales, suba quien suba, se viene un ajuste fuerte de tipo ortodoxo. Por eso digo que Milei está para crear un clima ideológico. Suba quien suba, se va a ver un ajuste de este tipo. Pero otra vez, un ajuste que no va a sacar a la Argentina de este atolladero. O sea, acá el problema no es ajuste, sí ajuste. Acá el problema es cómo cambiar esta matriz. La Argentina, la única solución que tiene es cambiando la matriz. ¿Cómo se cambia la matriz? Como digo, no eliminando todo eso rojo, que es la vida de mucha gente, sino transformando eso rojo en un azul. O sea, transformar la industria de deficitaria en superavitaria. ¿Cómo? Primero vamos a ver el cómo y después el tema de quién y ese tipo de cosas. Lo que hay que hacer, en general, es que la industria... ¿Por qué la industria no exporta? ¿Por qué es ineficiente? ¿Por qué es deficitaria? ¿Por qué estos empresarios son parásitos? Incluso en términos capitalistas. ¿Sí? Si no parásitos porque explotan mano de obra y porque, digamos, se reproducen a través de la plusvalía, que es trabajo de la clase obrera. No solamente por eso pasa en todo el mundo. Parásitos en términos capitalistas, es decir, son burgueses que no califican como empresarios, ¿se entiende? Es decir, que si uno fuera, si el mercado, digamos, si uno dejara todo al mercado, esta gente quebraría. Y que solo puede reproducirse, como digo, por subsidios del Estado, o sea, porque los obreros lo sostienen, porque la plata del Estado, ¿de dónde sale? Del impuesto, los impuestos a la clase obrera, principalmente. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son los grandes impuestos que arman el presupuesto nacional? El IVA, ingresos brutos, ¿sí? Es decir, la plata son los llamados los impuestos regresivos, o sea, los impuestos que paga la clase obrera, que entre IVA y ingresos brutos se le extraen el 30% del salario. Ni hablar de todos los aportes que hace la clase obrera, ¿sí? Descuentos salariales, o el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Por qué son ineficientes? Porque son chicos. Porque son empresas que no tienen escala. Como no tienen escala, no se pueden mecanizar. O no se pueden mecanizar al ritmo y a la intensidad que se requiere para competir. ¿Se entiende? Como producen en poca escala, los costos son muy elevados. Es decir, si yo tengo que producir una de estas por año, no voy a comprar una máquina para producir una de estas por año, ¿verdad? Y el costo va a ser muy elevado, ¿sí? Porque yo voy a comprar el plástico y cuando voy a comprar el plástico le digo, mirá, ¿a cuánto me dejas el plástico? Y el productor de plástico me va a decir, bueno, ¿cuánto me vas a comprar? Y 2 metros de plástico, 2, no sé, la medida, vamos con el metro. 2 metros de plástico. No, mirá, ¿vas a comprar 2 metros? Te lo cobro, no sé, $500. Si yo le compro, en lugar de 2 metros, dame 5.000 metros, bueno, me va a cobrar menos, ¿entiendes? Es decir, todo es más barato cuando voy a escala. Bueno, la industria argentina tiene una escala muy baja, muy chica. Son empresarios de escala chica. Entonces tienen menos mecanización menos moderna, ¿sí?
y tienen costos más altos. ¿Qué hay que hacer? Hay que concentrar las ramas de la industria, es decir, tener una industria. Una industria. Por ejemplo, industria automotriz. Toda la industria automotriz argentina equivale a una sola fábrica de Japón. Bueno, si queremos exportar por no estar al tono de una fábrica de Japón y competir, tenemos que tener una empresa automotriz, no 5 o 6. Hay que armar una sola empresa. Así, con las ramas que querramos nosotros construir o reorganizar. Porque eso también, digamos, empecemos por la cuestión de la centralización. Lo mismo con la producción de energía nuclear, lo mismo con la producción del software. Armar una empresa, una gran empresa. Lo mismo con los alimentos. ¿Sí? Si tenemos en lugar de 20 mini empresas de alimentos, tenemos una empresa nacional de alimentos, los costos van a ser mucho más baratos. Los alimentos van a ser más baratos. Lo mismo con la indumentaria. Nosotros tenemos 300 talleres clandestinos que pagan 5 pesos a gente que trabaja 20 horas por día, que compran la tela a una escala menor, porque cada taller produce muy poquito. ¿Sí? Tenemos millones de talleres por todo el país, clandestinos o no clandestinos, de confección de ropa, que operan a una escala infinitesimal, o sea, muy chiquitita. Cualquiera va y se pone un taller. Entonces, elevamos el costo de la indumentaria terrible. Ni haciendo indumentaria trucha tenemos indumentaria barata. Entonces, una empresa nacional que centralice toda la compra de tela, toda la compra de maquinaria, de máquina de coser. Nacional. Nacional. Tiene que ser. Eso ahora lo vemos. Pero al principio es una empresa nacional, una empresa, que concentre. Los costos se reducen, piensen, si tenemos, no sé, 1000 empresas, 1000 talleres de confección, bueno, hagan la cuenta con uno solo. Lo que nos permite incluso tener una industria textil que abastezca. ¿Se entiende? Con lo cual, ya ahí tenemos una serie de elementos que permiten tener alimentos baratos, ropa barata, aunque en esas ramas no nos alcance para exportar. Perdón. Sí. Pero déjame Sí. un poco, vamos a la pregunta. Termino. Entonces tenemos la concentración de la producción. Empresas que exportan, empresas que no exportan, pero no consumen dólares y permiten que la población tenga ropa, alimento, obras públicas baratas. Entonces, primera cuestión es la concentración, que nos permite ganar en escala, y eso nos permite exportar. Segundo, esto es importante, la planificación. No podemos dejar la economía librada del mercado. Librada del mercado, la economía es esto. ¿Por qué? Porque hay que, primero, tenemos que planificar qué queremos exportar, qué empleos queremos. ¿Sí? Si nosotros queremos criar chanchos, y es mano de obra muy descalificada. Es poca mano de obra y muy descalificada. Entonces nos da una sociedad determinada. Ahora, si nosotros queremos producir energía nuclear, industria del software, por ejemplo, necesitamos mano de obra muy calificada. Y empleos con un alto nivel salarial. Eso tenemos que planificarlo. ¿Qué podemos exportar? ¿Qué nos conviene exportar? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso no se lo podemos dejar al mercado. Por dos razones. Primero, el empresario particular solo mira su rama y solo mira la ganancia inmediata. No piensa en una proyección a 5 o 10 años. Está pensando qué me da ganancia hoy. ¿Y qué me da ganancia en esta rama? Si yo produzco plástico, a mí no me importa si el que va a producir botella va a ganar plata o no. Yo produzco plástico y pongo un precio para el plástico y me importa el plástico. Ahora, si yo tengo una empresa estatal o tengo una planificación, yo digo,
hagamos un plástico barato, que haya algún déficit en el plástico, pero cuando voy a vender botellas, en el conjunto, la botella es competitiva. ¿Se entiende? Porque tengo toda la cadena. Lo mismo, por ejemplo, los trenes. El tren es deficitario. Por eso quieren invertir en trenes. Ahora, si yo planifico la economía, toda la economía, yo puedo decir, yo voy a armar trenes rápidos para transportar las cargas. Rápidos y eficientes. ¿Eso me va a tener algún déficit? Sí. No solamente termino ganando porque me entran más dólares de lo que me entraban, sino que la población tiene mejor nivel de vida, porque hay empleos en todos lados, porque el tren además se puede usar para transporte de personas, y tengo trenes de alta velocidad. Es decir, porque es lo que hacemos nosotros en nuestras economías. Si ustedes tienen, yo no sé, ustedes reciben una serie de plata de diferentes lados, ¿no? Y tienen varios gastos. ¿Sí? Ustedes miran el global. ¿Sí? No dicen, a ver, la salud de mi nene. Y no, pero esto me da déficit. No, entonces no lo pago. Porque me da déficit. No, digo, a ver, eso lo pagan ustedes igual porque es la salud. Pero piensen en un regalo que le tienen que hacer a un familiar. ¿Sí? Si ustedes se fijan solamente en el rubro regalos a familiares, es puramente deficitario. Ustedes dicen, bueno, yo no le compro nada a nadie, porque esto es gasto de plata. Es como si fuera una sola rama. Ustedes dicen, no, está bien. Este gasto es un gasto, pero después me están entrando por otro lado. ¿Sí? Hay otras cosas que me están entrando. Si yo miro el global, no puedo mirar solamente eso. Importante. La planificación me permite a mí pensar una economía que funcione, no una rama que funcione. ¿Sí? Y la planificación implica la cuestión democrática. Es decir, que la población decida, lo votan los empresarios, que las cosas se voten, y que obviamente todo funcionario pueda ser removido. ¿Sí? Pero esta cuestión tiene que ver con una cuestión social, obviamente, detrás, porque esto no lo pueden hacer los empresarios, por lo tanto lo tiene que tomar el empresariado, pero, digamos, hay una cuestión. Acá me contaban qué pasa con el Estado y los empresarios. Si hay un empresario que... La primera medida con los empresarios es no vamos a financiar a nadie. El Estado no financia a nadie. Es decir, esto no se financia. Ahora, si vos querés seguir produciendo solo, producir, nadie te va a expropiar, en principio. ¿Sí? Ahora explico por qué. Si uno llega al gobierno con unas revoluciones y con un movimiento social importante, y sí, digamos, expropiamos a todos, vamos. Pero evidentemente el escenario hoy en la Argentina no es ese. Hoy en la Argentina el escenario es si uno llega por elecciones. Por lo tanto, uno llega al gobierno, pero no al poder político. Es decir, el poder social todavía uno no lo tiene. Por lo tanto, uno tiene que empezar a acomodarse. Y en ese sentido, la relación con el capital privado es esta. Yo no te subsidio. No te voy a expropiar, pero no te subsidio. Ahora, vos me decís que no podés sobrevivir si no te subsidian. Bueno, mirá, yo lo que te propongo es ingresar a una empresa mixta. Yo no te voy a subsidiar, si vos no tenés el tamaño necesario, bueno, integrate a una empresa estatal, que va a ser, o mixta, que va a tener otro volumen. ¿Sí? Y tú vas a ser parte de esa empresa que tiene otro volumen, que va a manejar otro costo, que va a manejar otro costo de insumos, ¿se entiende? Y obviamente tenés que tener a todos en blanco, y a todos con cargas sociales, y todos con un salario mínimo igual o superior a la canasta familiar. ¿Entiendes? Y acá no podés tener a nadie negro, ni con bajos salarios, ni economía popular, ni planes sociales. Otra cuestión. La primera medida es todo el mundo que está en negro, todo el mundo que recibe plan social, todo el mundo que está contratado o aparece como monotributista, inmediatamente, y obviamente a su propia voluntad, pero
nosotros no queremos una sociedad con salario precario, entran a trabajar en blanco, con convenio y con salario igual a la canasta familiar para el Estado. ¿Eso sería tentador para un empresario? Ahora vamos. Entran a trabajar para el Estado. ¿Para hacer qué? Uno dice, y vas a llenar el Estado de ñoquis. No. No es el Estado que subsidia. Porque nosotros tenemos un Estado que lo que hace es correr detrás de las miserias del sistema y andar juntando la basura. O sea, se caen pobres, bueno, yo veo si les doy algo que no alcanza para nada, pero veo cómo lo mitigo. Hay un empresario que no puede producir y yo lo subsidio. Es decir, el Estado aparece, digamos, juntando la basura del sistema, es decir, lo que el sistema no puede armar, tratando de tapar los baches de un caño que está podrido. No, acá el Estado no va a hacer eso, el Estado se pone a producir. Esta gente entra para producir, o sea, para generar valor, ¿se entiende? Es decir, se le da estas condiciones, ¿por qué? Porque lo van a producir. Por ejemplo, una cosa elemental, me decían por acá en la costa. Hay una producción que en la Argentina está muy incipiente, pero podría dar muchísimo, podría tener muchísimo volumen. Y para la costa sería fantástico, que es la acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? Es la cría de peces o mariscos. En lugar de pescar, se crían. Se crean en grandes criaderos, hay criaderos de agua dulce y hay criaderos de agua salada para las especies de agua salada. Eso a un país como Noruega le da alrededor de entre 5.000 y 8.000 millones de dólares por año. A nosotros nos puede dar, más o menos, piensa una proyección, le puede dar a la Argentina con el campo marítimo que tiene, ¿sí? Es decir, todo ese campo marítimo, desde Buenos Aires hasta la Patagonia, le podría dar perfectamente algo más de 5.000 millones de dólares, es decir, media pampa tenemos ahí. Que no está exenta de riesgos también, ¿no? Lo que sea, pero eso se puede hacer. No, lo que sea no. Ahora, está exenta de riesgo, es decir, en cuanto a la salud de la población. A ver, yo creo que es al contrario, porque si nosotros producimos pescado, la gente va a comer menos carne y más pescado, que es mucho más sano que la carne vacuna. O la carne... Debido a la contaminación. Ahora, a ver, las experiencias de acuicultura que se han hecho en Chile y en Noruega no son contaminantes. Las de Chile acá se decidió no trasladarlas. Se puede decir lo que sea, pero yo lo que digo es, eso permite traer a la Argentina 5.000 millones de dólares. Permite tener empleos en blanco y empleos con calificación. Vos haces referencia a las salmoneras. Yo hago entre otras cosas. Es lo mismo que la cría de cerdo, ¿viste? No es lo mismo que la cría de cerdo. No, para nada. Eso requiere una serie de tecnología y eso, otra vez digo, eso alimenta a la población, además permite liberar cupos de ganadería. Y otra vez, en media pampa. Eso es media pampa. Las cosas que se pueden... Ustedes fíjense que Massa salió a pedir algo menos de esa plata para poder llegar a fin de año. Esa plata perfectamente la podríamos tener con esta producción, que mejora la dieta de la población, trae dólares, y además de traer dólares y dar empleo, libera cupos de ganadería. O sea, entrarían dólares por la acuicultura y entrarían dólares por ganadería. Es decir, esto es empleo y bienestar de la población. Por ejemplo, aquí hacen falta agua corriente, hace falta gas, hace falta viviendas, hace falta un hospital. Bueno, ahí está. Eso se puede hacer. Se puede mejorar la vida de la población con un proyecto de ese tipo, que ningún empresario va a hacer, pero que el Estado lo puede hacer y puede dar trabajo para eso. Hay otras cosas que se pueden hacer, como dije, la energía nuclear. No voy a hablar de vaca muerta porque hay gente que no se puede poner de acuerdo para hacer un caño. Y no se puede poner de acuerdo para hacer un caño porque está Techint de por medio, porque lo quiere hacer sí o sí Techint. Techint ya dio de baja una licitación en Córdoba, digo, porque para esto no hay bandería política.
licitación que a Techin, que al Estado le sale el doble de lo que le saldría con otra empresa, pero Techin presionó para que se lo den a Techin. Lo mismo estamos con el tema del caño. Hace 10 años que estamos por hacer un caño de vaca muerta. Cuando hagamos el caño, ya la energía fósil no va a funcionar. Y tenemos la posibilidad de las centrales atómicas. Estamos esperando que a ver si China nos arma una cuarta central atómica llave en mano, que tiene el problema de que eso no genera trabajo y que necesitamos ingenieros chinos. ¿Y por qué no podemos armar una central nuclear como las que tenemos, a las cuales la Argentina ya está diseñada para poder hacer? Porque la Argentina tiene una fábrica de uranio para enriquecer. Después hay todo un problema. La Argentina no produce uranio, lo tiene que importar, a pesar de tener una de las reservas de uranio más grandes del mundo. Tiene que importar el uranio, pero la Argentina, de hecho, enriquece uranio y produce agua pesada. Si la Argentina perfectamente podría tener 2, 3, 4 centrales nucleares más, podría ser una especie de potencia de energía nuclear. De hecho, la Argentina tiene un elemento muy interesante, eso lo hemos charlado con un investigador del Balseiro, uno de los pocos, unos reactores que recién, la Argentina tiene una serie de reactores que en el mundo recién ahora se están fabricando y tal vez tarden 10 años en que eso produzca energía. La Argentina lo tiene. Ahora, la Argentina no lo desarrolla. Eso perfectamente se puede hacer otra vez. La Argentina está importando energía fósil, está importando gas. ¿Sí? Usted ya sabe que gran parte del déficit fiscal se va en importar gas, básicamente de Bolivia. Ese problema no lo tendríamos que tener, podríamos tener una energía mucho más limpia y propia e incluso exportar. Entre otras cosas, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Otra vez, siempre centralizando y planificando. Y esa centralización y planificación, otra vez, nos permite tener empleos de trabajo complejo que implican una educación diferente. Una degradación salarial, una degradación del trabajo y una degradación de calificaciones, da una educación descalificada y degradada. Una Argentina que produzca, que le dé un horizonte a los jóvenes y dé empleos calificados, produce una educación de calidad y una educación calificada. Lo mismo con la vida. Si queremos una vida digna, necesitamos una sociedad digna. Una sociedad, una población que tiene un empleo en blanco, que tiene vacaciones, que tiene jubilación, que puede planificar una familia y una vivienda, es una población que difícilmente se larga al delito. Ninguna persona que tenga un trabajo en blanco, que tenga una familia, que tenga una jubilación, unas vacaciones, va a ir a agarrar un chumbo y robarle al vecino. Esto es así. La delincuencia no se combate ni con mano dura ni con mano blanda, se combate con disciplina social. Si hay una sociedad que te está disciplinando porque te está dando algo. Que cuando la sociedad no tiene nada para darte, no te disciplina, y bueno, es lo que vemos. Cuando digo disciplina social no digo un Estado que venga y te diga, no, una vida. La vida a nosotros nos disciplina. Todos tenemos una vida a la cual nos debemos. Cuando esa vida no existe, bueno, efectivamente aparecen otras cosas. Entonces, esa es la propuesta de Vía Socialista. La propuesta, como digo, de una Argentina que va hacia una productividad de tipo Corea del Sur, eso es lo que aspiramos, pero un bienestar de Noruega. Es decir, un bienestar nórdico. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso, y bueno, abrimos a las preguntas, dudas. No, yo me había hecho esa pregunta con respecto a las empresas mixtas. Sí. ¿Qué posibilidades que sea tentador para el empresario que hoy algo le tienta de tener una empresa acá? Al ser mixta, ¿podría ser las mismas ganancias, por decir de alguna manera, digamos, o tendría que
resignar ganancias y demás. Mirá, depende del paquete accionario que tengas en empresa mixta. Claro. O sea, si vos tenés, no sé, sos parte de la empresa mixta, tenés un 20%, bueno, te corresponde un 20% de la ganancia. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Y el estímulo es, te transformás en parte de una empresa que funcione y que da ganancias. Sí. Básicamente eso. Sí, y con el golpe de que yo no te voy a subsidiar más, digamos. Eso es un... Arreglate vos. Claro, si la sociedad no te puede estar, vos no podés vivir a costa de la sociedad. Si vos no podés pagar salarios en blanco, es tu problema. Si vos no podés competir porque no tenés escala y te fundís, es tu problema. No podés pedirle a toda la sociedad que te esté sosteniendo porque vos querés tener la aventura de la empresa propia. Si vos querés una empresa propia, bueno, sostenela con las reglas del capitalismo. Claro. Esa concentración debería contar con el consenso de las agrupaciones empresarias, ¿no? O industriales, o rural, o Y la mirá, empresa, o sea, se puede hacer, digamos, si están de acuerdo, mejor. si no, Y si no... es individual. Claro, evidentemente ahí tenemos un problema. Hay cosas que no se, que en principio no se harían. Por ejemplo, el agro no hace falta tocar. El agro funciona. Y acá, Sí, sí. el agro funciona, ¿por qué lo vamos a tocar? Si vos me decís, yo quiero ser sincero. Sí, sí. Si yo vengo de una revolución, y sí, es propio todo el agro y me quedo con la renta agraria y toda esa plata que puedo usar para otras cosas. Pero en este contexto en el cual yo subo una elección y no tengo el poder social, el agro funciona, no lo toco. ¿Se entiende? En principio no lo toco. Ahí no tengo nada que hablar con las Ni siquiera en el tema retenciones. ¿Cómo? Ni siquiera en el tema retenciones. No, las retenciones sí, son las Las retenciones, conservás. Claro. ¿Se entiende? Esas retenciones sí, aparecen. Pero las retenciones son sobre la renta agraria. No afectan el capital. Sí, sí, no, seguro. O sea, no afectan la reproducción del capital agrario. Te hago una pregunta. Sí. En el modelo de fábricas o empresas recuperadas que se dio luego del 2001, que digamos, a mi entender fue un número mayor a 100 empresas, entre ellas recuerdo un caso emblemático, Grisinópolis, un capital en Cava, donde No, muchas... Grisinópolis no. Ah, Grisinópolis. Grisinópolis, sí, bueno, sí. se llama la Ahí en Chacarita, Claro, Cooperativa de la Esperanza. Sí, Chacarita, sí. En aquel entonces el empresario abandona la fábrica, más o menos fue prácticamente el modelo fue similar en casi todas. Un día a la mañana los trabajadores se encuentran con que la fábrica está cerrada o el empresario no está más, el dueño de la fábrica, ¿no? Pero están ellos, con la maquinaria, el inmueble. Y bueno, en algunos casos se han puesto a producir y en otros la sociedad que se movilizó alrededor contribuye en aquel momento, recuerdo una gran campaña para comprar harina, el elemento principal para poder producir, y se pone en marcha la fábrica y demás. El Hotel Bauer, el Bauer, en el caso de Mar del Plata, la empresa láctea El Amanecer, hoy Cooperativa Nuevo Amanecer. La pregunta es esta, ninguna de esas empresas recuperadas pudo salir del subsidio del Estado, y actualmente lo necesita. Entonces, ¿en qué queda, digamos, esto de empresa mixta? ¿No? Bien. No sé si se entiende. Sí, entendí. Bueno, básicamente, a ver, la de empresas recuperadas es una experiencia que... hay dos elementos ahí. No me quiero dispersar mucho, pero sería interesante. Las empresas recuperadas, por el momento en el cual se efectuó este movimiento, permitían como un chispazo de lo que podría ser, ¿no? Porque en términos estrictos, si vos lo tomás en abstracto, una empresa recuperada en realidad es básicamente un cambio de firma. ¿Se entiende? Es decir, la administran los trabajadores que se vuelven sus propios patrones. Sí. Pero no es un cambio en las relaciones de producción, ¿se entiende? Es decir, ellos se vuelven
sus propios explotadores, por decirlo así, y tienen los mismos problemas que tiene cualquier empresa. ¿Sí? Pero en ese momento, en un momento de, donde estaba casi todo en cuestión, esas empresas incluso llegaron a armar un congreso de empresas recuperadas. Con la perspectiva, hubiera sido interesante, con la perspectiva de pensar una gran empresa nacional de trabajadores, administrada por un directorio de trabajadores, que empezara a pensar, por decirlo así, de otra forma, ¿se entiende? Es decir, si eso se hubiera expandido, que implicaba una lucha política, obviamente hubiera tenido otro tipo de polo de desarrollo. Uno hubiera pensado, bueno, acá hay un polo de desarrollo de una serie de empresas que operan en forma planificada y centralizada, pues hubiera requerido un directorio de todas las empresas y ver cómo las podemos conectar. ¿Se entiende? Que obviamente hubiera empezado a competir con la economía más de mercado y entonces ahí hubiera habido más un conflicto político ya, porque también había quienes representaban las fábricas recuperadas se alineaban en el movimiento piquetero. Te digo porque lo de Glicinópolis lo tengo muy en claro porque nosotros hemos ido a dar varios cursos en Glicinópolis, en su momento, ¿no? En su momento me acuerdo que hicimos un par de charlas en Glicinópolis. Con lo cual, digo, el problema ahí, como digo, en sí la fábrica recuperada tiene simplemente ese valor. En un movimiento político eso puede ser parte de otra cosa. Ahora bien, ¿qué hacer con las fábricas recuperadas? ¿Qué haría un Estado socialista con las fábricas recuperadas? Bueno, básicamente las incorpora, las saca del brete de la cooperativa. O sea, la salva del brete de la cooperativa. ¿Por qué es la cooperativa en realidad? La cooperativa es ser sus propios patrones y vuelven con los mismos problemas que tenía el patrón anterior. Se llenan de deudas, tienen que pagar, muchas veces tienen que pagar, les hacen pagar los instrumentos, las máquinas. Tienen el mismo problema que tiene cualquier empresa, que les puede ir bien explotándose a sí mismos o empleando a otros trabajadores, o les puede ir mal. El tema es que, en el caso de Glicinópolis, que es una panificadora, nosotros queremos pan barato. Entonces, la cuestión con esta gente es sacarles la responsabilidad de que ser sus propios patrones, tener que endeudarse, poner su patrimonio, y transformar esas empresas en empresas estatales. Y esta gente que tenga la seguridad de que va a tener un empleo, que tenga un sueldo acorde a, bueno, obviamente por encima de la canasta familiar, pero acorde a lo que está haciendo, que pueda vivir de ese sueldo, que pueda vivir dignamente de ese sueldo, pueda vivir bien, y que tenga un convenio, y que se pueda sindicalizar para reclamar. ¿Se entiende? Que esa gente se pueda organizar sindicalmente, y que se organice sindicalmente también con otros trabajadores. ¿Se entiende? Y que podamos pensar esas producciones otra vez a nivel general, para las necesidades de todos. ¿Se entiende? Todos necesitamos pan, ¿no? Bueno, damos todos un pan barato. ¿Y qué es lo que aseguraría que esas empresas mixtas, fundamentalmente organizadas por el Estado, se conviertan en rentables? Como bien yo te podría decir... La monopolización de la... Seguridad, eso... La no competencia. Es muy... Digamos, claro. La seguridad es firmarte con sangre... No. Pero lo que sí te puedo decir cuáles son las ventajas. Sí. Como te digo, la ventaja es la centralización. ¿Por qué las empresas pierden a nivel internacional y tienen ese déficit? ¿Sí? Y hay que sostenerlas. Porque tienen baja escala. Sí, tienen un capital disperso. ¿Cómo? Un capital disperso. Cada capital es chico. Entonces vos lo que haces es concentrar todo eso. Al ganar escala, como digo, tenés todos los insumos más baratos, te mecanizás, las ganancias las concentrás todas. Sí, optimizás la producción, obvio. Todo optimizás todo. Bajas costos. No solamente bajas costos, sino que sumás ganancias, porque una empresa chica tiene una ganancia limitada, por lo tanto su inversión es limitada. Pero yo junto 10 empresas, subo la ganancia general, pero suponete que no suba la ganancia general, simplemente reúno la ganancia de esas 10 empresas y tengo una inversión mucho más grande, puedo hacer una inversión mucho mayor. ¿Se entiende? Sí.
Además de, digamos, de todos los costos que me ahorro, ¿se entiende? ¿Cómo aseguro o cómo trato de reasegurar que ese monopolio estatal no funcione como funciona un monopolio capitalista? De la misma manera, que una vez que tiene la concentración del mercado, maneja directamente los precios o a su antojo, por más maximización de la producción que tenga. Está muy bien, ahí hay una cuestión. Primero, el capitalismo no existe en los monopolios, porque existe la competencia. Si no, no quebrarían empresas, no surgirían nuevas empresas, no, ¿sí? Digamos, eso no existe porque si no, otra vez, no tendrías, esto, si es el monopolio no existiría esto, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Por qué las empresas son deficitarias? Porque tienen que competir. La competencia siempre existe, no importa, si vos pones una barrera aduanera, vos no eliminás la competencia, la pagás. ¿Se entiende? Sí. Porque la barrera aduanera alguien la tiene que pagar. Entonces, en realidad hay competencia, por eso pones la barrera y por eso la pagás. ¿Se entiende? Entonces, la competencia siempre existe. Incluso si el Estado concentra toda la producción de una determinada rama, todavía el mundo es capitalista. O sea, la competencia la vas a sufrir igual. Sí, está globalizado. ¿Se entiende? La competencia la vas a sufrir igual. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la cuestión de si vos pones los precios? Bueno, el problema acá es que vos tenés una economía completamente planificada. Entonces, donde vos subís un precio artificialmente, lo pagás en otro lado. ¿Me explico? Yo pongo el pan caro. Sí. Bueno, todos los salarios aumentan. Está bien. ¿Y esta economía en el contexto global, cómo compite en el mundo? ¿Cómo decide a qué priorizar en su producción, qué importar, qué exportar? Eso está muy bien. A ver, uno tiene una propuesta, pero esto, a diferencia de un Estado burgués, nosotros planteamos que el contenido del Estado sea un Estado obrero. Sí. Que vaya hacia un Estado obrero. Por lo tanto, uno hace una propuesta y después hay una planificación que tiene que ser decidida colectivamente. ¿Se entiende? Ahora, obviamente, uno tiene una propuesta. La propuesta es la exportación de producción de alta tecnología. ¿Por qué? Porque tiene más valor agregado, porque te permite mejor... Esa es la propuesta, es decir, la industria del software, microchips, ¿sí? Energía nuclear, todo lo que tiene que ver con ramas de alta tecnología y de empleo muy calificado. Porque la idea no es simplemente salarios altos porque a mí se me ocurre, sino son salarios altos porque producen eso que se le paga, ¿se entiende? Es decir, porque cuando vos tenés una empresa de trabajo calificado, ese trabajo se paga bien porque produce bien. Entonces, porque si no, digamos otra vez, es pan para hoy, hambre para mañana. Yo puedo pagar salarios muy altos en una producción que no lo requiere, puedo tener la situación durante 3, 4 años y después me estalla. Entonces, para que eso no estalle, para que eso sea perdurable en el tiempo, yo necesito ese tipo de empleo. Esa es la propuesta. Hay, si se quiere, 3 bloques. El primer bloque, el bloque de empresas que exportan, empresas que te dan dólares, que no solamente no te sacan, sino te dan. Y te permite ampliar, hacer más cosas. Con todos esos dólares, acá se acabó la napa, esto es agua corriente, gas corriente, hospital, ¿se entiende? Es decir, acá la población tiene que vivir bien. Después tenés las producciones que son menos intensivas en capital, pero más intensivas en trabajo, que te dan empleo. ¿Se entiende? Sí. Y que te permiten, y si bien no son superavitarias, tampoco son deficitarias. O sea, la idea es que estas empresas no te den, pero tampoco te saquen.
Y son empresas, como te digo, que en la totalidad te sirven. ¿Por qué? Porque es ropa O sea, me está barata, dando trabajo barato, aparte. ¿se entiende? Sí, me está dando trabajo. Está dando trabajo y estás Poco. dando alimento barato, indumentaria barata, pero no artificialmente, es decir, no es una industria que Accesible, no barata, digamos. accesible, pero lo que quiero decir es que esa industria no necesita subsidio. No te va a exportar, pero no necesita subsidio. Es decir, está ahí en la media, ¿se entiende? Te da trabajo, ¿se entiende? Da trabajo. Sí. Y por último tenés la producción que eleva la productividad sistémica, que es en principio deficitaria solo en su ramo, no en la totalidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ferrocarriles. Por ejemplo, todo el sistema de transporte. Por ejemplo, la energía, la electricidad. Todo lo que tiene que ver con puentes, caminos, puertos, todo lo que te va generando la productividad sistémica. ¿Se entiende? Sí. Que hace que todas las empresas eleven la productividad. Eso es deficitario en la corta mira, pero en el total. En el ¿se entiende? balance general, Te permite permitís claro, que la ganancia de esas empresas que beneficias claro, con te tu permite, déficit claro, te equilibre. permite que las empresas que van a exportar exporten más, te permite que las empresas que no van a exportar no tengan déficit. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y eso lo hace el Estado. Un privado no te lo va a hacer nunca. ¿Se entiende? Entonces, Y con respecto al tema del trabajo, sí. ¿no? Evidentemente todo este proyecto plantea un trabajo, por ahí es una suposición mía, pero es lo que está a la vista en este momento, con una calificación laboral que lamentablemente en este momento estamos lejos de tenerla a manera masiva en el país. De hecho, es el problema de muchas empresas que no consiguen mano de obra calificada, sin irnos a altas tecnologías. Está pasando en algunas localidades costeras, en el rubro de gastronomía y hotelería, que no se consigue mano de obra calificada. ¿Cómo se hace esa reconversión educativa que tienda a poder satisfacer esta demanda laboral de una organización tan diferente a la que... Hay una cuestión importante que tiene que ver con sobre las demandas de calificación. Básicamente, en realidad, el problema, digamos, tanto para la gastronomía o para hotelería, el problema no es la calificación, sino la calificación sobre el salario. Es decir, las empresas de gastronomía y hotelería podrían conseguir mano de obra calificada si pagaran salarios más altos. Una cuestión elemental. Vos pagas un salario más alto, tenés una mano de obra más calificada. Vos querés pagar un salario de mano de obra descalificada, tenés mano de obra descalificada. Con la cuestión, que además se suma en el caso de la costa, del traslado. Ahora, Argentina, como cualquier lugar del mundo, pero la Argentina, estamos hablando de la Argentina, creo que lo tengo acá. Acá. Por ejemplo, la producción automotriz. ¿Sí? Vos en el 75 necesitabas trabajadores altamente calificados para una industria que estaba semi-mecanizada. De tal forma que incluso un obrero de una automotriz se podía ir de la automotriz y ponía un taller mecánico. ¿Por qué? Porque sabía cómo construir el auto. Vos fijate que tenías una producción de 240.000 con 54.000 obreros, o sea, una producción de 4,4 por obrero. ¿Entiendes? Sí. En el año 2014, vos tenés 18,8 por obrero. O sea, producís casi 3 veces más autos con 20.000 trabajadores menos. ¿Por qué se produce eso? ¿Sí? Por la robotización. Básicamente la robotización. ¿Qué implica eso? Descalificación laboral. Implica que antes, otra vez, vos dejabas el trabajo y ponías un taller. Hoy, si dejas el trabajo, no pones ningún taller. De hecho, no. ¿Por qué? Y porque efectivamente No, solo sabes una parte de la producción. No sabes ni una parte. Vos apretás botones. Es una descalificación del trabajo muy progresiva. Que esto es en el mundo, no es solamente en la Argentina, ¿no? Pero es una tendencia constante. Como digo, obviamente hay dos cuestiones ahí. Primero, la industria
la industria compleja, la Argentina tiene mano de obra para la industria compleja, nada más que la exporta. Si vos tenés en la Argentina una cantidad muy grande de institutos tecnológicos y de universidades con una matrícula enorme, una de las matrículas más grandes de América Latina. ¿Sí? Solamente en toda la Universidad de Buenos Aires son 350.000 estudiantes. Es decir, casi una provincia argentina. O sea, población, digamos, con calificación tenés, lo que pasa es que la exportás. ¿Sí? Claro. Es decir, Sí. También es elaborado. es decir, si vos tuvieras una industria que requiere empleo calificado y ofrecieras una buena remuneración acorde a la función que vos querés tener, no solamente vos podés tomar la mano de obra que vos tenés para esos empleos calificados y para capacitar otros empleos con calificaciones que son tal vez algo menores, pero son calificaciones, sino que incluso podrías repatriar un montón de trabajadores que están afuera, es decir, para empleos de alta complejidad. Y como digo, después tenés empleos con algo menor complejidad, que tiene que ver con, como decía, empleos que tienen que ver con sostener el trabajo y sostener, como digo, el consumo básico de la población. ¿Sí? Básicamente es eso. Después, obviamente, sí, vos tenés que tener un plan a mediano plazo de una educación de calidad, acorde a esos empleos nuevos que vos querés crear y una producción que se va a expandir. Sí, efectivamente. Eso tenés que tener un plan educativo. Y eso implica cambiar la educación argentina de raíz. De raíz. Porque hay vincularla al trabajo, entre otras cosas. Hay dos cosas importantes ahí que hay que tener en cuenta. Primero, hoy en día la educación no te da perspectiva. El país no te da perspectiva. Por ejemplo, uno piensa, no sé, en cualquier otro país, entonces piensa, no sé, desde Corea hasta Noruega o hasta Suecia, quedarte afuera del colegio es una catástrofe terrible, porque no te vas a quedar sin trabajo. Y el trabajo es todo. Vos tenés un trabajo, sabés que si vos terminás el colegio vas a tener un buen trabajo. Entonces, la cuestión de la educación es central. ¿Por qué? Porque está atado a mi posibilidad de vida. Hoy un chico del conurbano sabe que con el secundario o sin el secundario no va a tener nada, le da lo mismo. Y el docente sabe que en realidad da lo mismo. Y toda la escuela sabe que da lo mismo. ¿Cuál es el chiste? El chiste es que los chicos estén ahí y no estén afuera, porque queda feo. Y porque necesitamos subsidio del Estado o del Banco Mundial, que da subsidio para la educación. Entonces yo les muestro que tengo una matrícula grande, por eso los chicos no pueden repetir de año, por eso todos tienen que aprobar. ¿Por qué? Porque tengo una matrícula grande, es mentira, en realidad nadie aprende nada ahí adentro, pero los tengo ahí en el edificio. Un país en el cual no hay nada para hacer es un país que no te puede preparar para nada y que la educación no tiene sentido. Entonces, un país que tiene, cuando hay un proyecto de país, un proyecto real, o sea, vos terminás el secundario porque vas a entrar a trabajar en una fábrica, porque vos terminás el secundario y tenés la posibilidad de entrar a una universidad y convertirte en técnico de energía nuclear porque se están abriendo fábricas, están abriendo centrales nucleares. Entrás, ¿por qué? Porque tenés acá una fábrica de tal y hay que una fábrica de software y hace falta técnicos que diseñen, técnicos que piensen en las máquinas, hace falta una cantidad de cosas. Bueno, tenés una vida. O vas a entrar en la fábrica de harina, o sea, acá tenés una vida. Si vos te recibís, vas a tener un empleo en blanco, vas a tener una jubilación, vas a tener vacaciones, vas a tener salud pública, tus hijos van a tener educación, vas a poder tener una vivienda. Entonces, bueno, te da ganas de estudiar y terminar el secundario. Y de matarte por tener las mejores notas, porque vos sabés que las mejores notas redundan en un mejor promedio, y el mejor promedio redunda en un mejor empleo. Y recuperar la autoridad docente también. Entonces, dejamos de preguntarnos por qué los chicos van con un arma al colegio, o por qué
le queman el pelo a una docente. Entonces, la vida en su conjunto tiene que ser organizada. Tenemos que lograr un país donde la vida valga la pena vivirla. Esa frase que parece una frase digamos, frase hecha, frase de película, es la verdad. Una vida que valga la pena vivirla, para nosotros y para nuestros hijos. Porque yo quiero que cada uno de ustedes piense cómo va a vivir sus hijos o sus nietos. Si realmente piensan que van a vivir mejor. Te hago otra pregunta, Sí. como para enmarcar un poco esta charla. ¿Qué es Vía Socialista? Y es un partido político. Correcto. Es un partido político, Nuevo. pero quiero decir esto. Sí. Porque el partido que nosotros llamamos se llama Razón y Revolución. Se llama, perdón. Razón y Revolución. Vía Socialista es más que un partido político. Es un proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque para ser parte, porque bien, por dos cosas. Primero, en este libro está el programa general. Están unas cosas de las que yo expliqué acá y cuestiones que se explican. Y hay propuestas, ¿no? Por eso lo recomiendo y me parece que hay más detalles para discutir que están en el libro. Pero el programa no está hecho. Hay muchas cosas para pensar. Y nosotros queremos pensar esto con la gente que por ahí no es socialista, que por ahí ni siquiera es de izquierda. Se está metiendo en un fango, en un pantano putrefacto, y que vamos a hacer eso cada vez peor, y que sabe en su interior que no importa quién gane las elecciones del 2023, que esto va a seguir igual o peor. Es una frase hecha. Nosotros hacemos vivos todos los sábados a las 19 horas. Y nosotros hacemos vivos ¿con qué? Con gente, con propuestas nuestras, pero con gente que nosotros decimos gente que sabe. Y acá hay una cuestión, hay cosas que nosotros no sabemos. Yo tengo una propuesta, no soy Dios. Ni soy el espíritu nacional concentrado en una persona. Yo tengo una propuesta general. Ahora, hay cosas particulares. Por ejemplo, nosotros en un vivo citamos a un científico de autoridad del Balseiro. ¿Para qué? Para que nos hable de energía nuclear. Y nos ilumine y nos desasne sobre qué es la energía nuclear y cuáles son las posibilidades de Argentina con la energía nuclear. Y este muchacho del Balseiro, muchacho un poco más grande que yo, pero yo también soy un muchacho, digamos, no sé qué orientación política tiene en términos estrictos, pero uno más o menos le adivina que es oficialista. Bueno, más o menos por cómo habla, cuando va relatando la historia, sí. Uno le ve la hilacha y probablemente sea, no sé si kirchnerista o peronista o qué. Pero eso no tiene ninguna importancia. Porque sabe algo que nosotros no sabemos, sabe cosas muy importantes, tal vez más importantes de las que sepa yo. Y nos estaba ilustrando sobre la energía nuclear. Y le dimos obviamente el micrófono, estuvo 2 horas hablando en un vivo que hicimos nosotros. Y gente como esa la queremos. Probablemente, te voy a decir, probablemente esa persona no nos vote, pero si nosotros ganamos lo vamos a convocar. Lo primero que vamos a hacer es llamarlo y decirle, mira, no me interesa lo que vos pensás, lo que vos quieras, hacete cargo de esto, por favor. Queremos a los mejores, a los que más saben. Teoría socialista es eso, no es simplemente un partido o un partido en el sentido del cual venir, el estatuto, la autoridad, no, es una construcción, por decirlo así, como un movimiento. No hay que estar de acuerdo con todo lo de Razón y Revolución, ni con la revolución socialista, ni con el bolchevismo, ni alzar el puño en alto. No hay un dogma, digamos. Y recitar la internacional para ser parte de pensar una solución para la Argentina. Viable. Sin dogmas sería. Bueno, si hay algo que nosotros, con lo cual nosotros salimos a la vida, con el cual nosotros nacimos, es contra eso. Porque Razón y Revolución nace hace 30 años,
poco menos, 1995, como una revista de historia, que lo primero que hizo es, digamos, decir, acá no hay programa llave en mano. O sea, le decíamos a los maoístas, Mao es China, al trotskismo, Trotsky es Rusia, a el estalinismo, Stalin es la Unión Soviética. Es decir, obviamente uno toma de todo, toma las experiencias. Es bueno, yo nazco y No, el mundo, obvio que no. No leo nada. Somos recreación de cosas anteriores. Sí. ¿Se entiende? Pero la cuestión es dogma no. ¿Se entiende? Dogma no porque, voy a decir esto, pero además sería una frase que decía, hay mucha gente que se escuda en, Engels decía, perdón, hay mucha gente que se escuda en el marxismo para no estudiar historia, ¿no? Para no estudiar las condiciones concretas. Eso lo que interesa son las condiciones concretas actuales que tiene aquí y ahora la Argentina. Y en ese sentido sí, no hay dogma, hay ciencia. La ciencia es todo lo contrario del dogma. Entonces, y en ese sentido es lo mismo el del litio. Tomamos 2 horas un vivo con un especialista en litio en la Argentina, tratando de que nos explique esta cuestión, qué es el litio, para qué sirve, cómo se puede extraer, todo eso, independientemente de la situación política. Lo mismo en términos de la cuestión local. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos de realidades locales. Entonces ahí necesitamos una colaboración. Bueno, no, mira, acá en Villa Gesell, en Iván Azul, el problema que tenemos es tenemos este problema con los médanos, tenemos este problema, acá me decían, no hay agua corriente, no hay agua, tenemos este problema, no tenemos hospital, bueno, este tipo de cosas. Bueno, son realidades concretas. Con respecto a las realidades concretas y sobre todo con una muy concreta a raíz de la cumbre de cambio climático. Sí. Vos lo que estás proponiendo hasta ahora, o la propuesta de Vía Socialista, es una nueva forma de organización social, sobre todo en cuanto a la propiedad de los medios de producción, que es algo que nunca se ha planteado ni tocado en Argentina, pero no vi con mucha claridad si también ese cambio de manera de concebir la propiedad de los medios de producción también incluye la forma de producir. Esto tiene que ver con lo que consultaba acá Oscar con respecto a la piscicultura, que si bien es cierto que en determinados lugares no produjo, o sea, está produciendo en algunos casos, como el caso de Chile, desequilibrios ecológicos en el sistema, en el ecosistema, lo está desequilibrando, está teniendo que, bueno, nada, el modo de producción intensiva trae aparejado una degradación de los mismos elementos que se necesitan para esa producción, por lo cual se supone que se los convierte en finitos. Ahí voy, Mirá, yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros queremos producir y queremos generar bienestar. Todo lo que no genere bienestar genera una degradación. Toda actividad genera degradación del ambiente. Sí. No existe ninguna actividad que no genere degradación del ambiente. Ni ahora ni anterior. Además, cuanto más atrás nos vamos, los métodos serán todavía más agresivos. Sí. El método de quema y rosa, que es un método que usaban, digamos, los antiguos mexicanos, digamos, era mucho más agresivo, ¿no? Ahora, por tanto, la idea, la utopía o la fantasía de no tocar el planeta es mentira. Ya el solo hecho de que nosotros existamos y vivamos y hagamos nuestras necesidades en el planeta y comamos, altera. Parte del planeta. Claro, no vinimos de... Exactamente. Somos parte del sistema del equilibrio o desequilibrio. Todo se altera, ¿se entiende? Todo se altera. Eso no es imposible. Ahora, términos más generales. Ahora, después, si uno tiene que medir que en el planeta vivimos todos, darle de comer a millones de personas, evitar el bienestar y evitar dar trabajo por algún elemento que puede afectar a alguien en forma más o menos superficial, no. ¿A qué me refiero?
Esas cosas se discuten en concreto. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la acuicultura acá en la costa, por decirlo así, ¿se entiende? Es una propuesta. Ahora, si alguien viene y me demuestra, no, mira, si se hace así, 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 eso va a terminar reventando todo el medio ambiente, no se va a poder vivir acá, esto va a generar que el agua no funcione. Bueno, listo, no lo hacemos. Buscamos otra forma. Porque hay varias cuestiones. Primero, se hace de determinada forma. Se hace de otra forma. ¿Se entiende? Uno puede decir, mira, en Chile pasó esto. Bueno, sí o sí hay que hacer lo que pasó en Chile. ¿No se puede hacer de otra forma? Veamos. ¿Se entiende? Por ahí que uno dice, bueno, mira, si en lugar de hacerlo así, bueno, eso se ve técnicamente. Eso es la discusión técnica. Yo no estoy ni a favor ni en contra de una producción en abstracto. ¿Se entiende? Sí, Porque sí. me suena mal. No. Veamos en concreto. ¿Entiende? Entonces, bueno, veamos, por eso digo la cuestión de convocar gente que sabe. Entonces, convoquemos ingenieros que sepan de esto, especialistas, biólogos, y que te digan, no, mira, a ver, esto se puede hacer así. No, mira, esto no hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo, porque en donde vos haces algo de esto, arruinaste todo. Bueno, listo. ¿Se entiende? Yo no soy, digamos, ni una persona que quiere destruir el planeta porque tengo ansia de destruir el planeta, ni soy lo que llamaríamos una especie de hipismo ingenuo, ¿se entiende? Sí, perfectamente. No arranques el pasto porque, ¿entendés? No mates una mosca porque la... No, o sea... Desequilibrarse el... Claro, o sea, es decir, lo que me interesa es que la gente viva bien. Si alguien viene y me dice, mira, ¿sabes qué? Esto que se hizo en Chile se hizo mal, pero acá se puede hacer bien. ¿Por qué se hizo mal en Chile? Porque en Chile priorizaron la ganancia más inmediata. La persona lo único que quería era juntar plata, no sé, 10 años, después no le importa, y por lo tanto eso no funcionó. Pero si vos lo haces de esta forma, tenés en lo inmediato menos ganancias, pero te vas a tener ganancias, ¿se entiende? Pero le das trabajo a la gente y conservás el medio ambiente. Bueno, ¿se entiende? Se puede hacer. Otra vez, son discusiones técnicas. Yo me niego, y esto sí, a dar una discusión filosófica para un problema técnico. ¿Se entiende? Los problemas técnicos Sí, se resuelven correcto, técnicamente. Es así. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Los libros para también. Ahí están los libros de Argentina 2050, están allí. No quiero decir el precio porque es muy barato, me han dicho que estamos regalando libros. Lo que pasa es que yo digo un cuento porque es barato, yo voy a decir por qué es barato. Porque se puede descargar gratis el libro. El libro se puede, con un QR lo descargan gratis, así que mal le vamos a estar cobrando un precio exorbitante por un libro que pueden bajar gratis.